Dios les bendiga, paz de Cristo para todos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús a nuestro programa Tiempo de Reflexión. Es tiempo de reflexionar. Y bueno, queremos invitarles porque tenemos, como siempre, invitados. Y hoy nos acompaña yo diría una persona muy, pero muy crucial, muy trascendental e importante para nosotros en esta secuencia de testimonio que hemos estado haciendo con nuestro pastor Freddy Castro. Y es su esposa. Qué bendición tenerla aquí con nosotros. De verdad que me agrada personalmente y le agradezco a ella que haya querido estar con nosotros y le hemos querido invitar porque, bueno, la perspectiva de la mujer siempre es diferente, es más aguda, más abierta. Las mujeres siempre ven cosas que el hombre no ve. Y queremos que con este testimonio ustedes se sigan enriqueciendo. Sí, pues que tenemos la visita de nuestra hermana Sandra Sánchez. Nuestra hermana Sandra Sánchez es la esposa de nuestro pastor Freddy Castro. Y vamos a escuchar unas palabras de saludo de ella y después escuchamos unas palabras de saludo de Jorman. Adelante, mi hermana. El Señor les bendiga, mis hermanos. Quiero saludar muy especialmente en este día al hermano Jorman, al pastor Giovanni Flores. Es una bendición para mí estar con ustedes porque Dios hace cosas maravillosas y quiere hoy que ustedes compartirla con nosotros, compartir lo que Dios hace en las vidas del ser humano cuando decide uno entregarse a Él, las maravillas que Él hace. Así que bienvenidos y estamos aquí para servirle al Señor. Dios le bendiga, paz de Cristo para todos. Bueno, qué alegría poder volverlos a saludar en su programa Tiempos de Reflexión. Quiero saludar de una manera muy cordial a toda nuestra amable audiencia que nos está conectando en esta hora, que nos están escuchando. Y quiero saludar de una manera muy, pero muy especial, como decía nuestra directora, nuestra hermana Sandra Sánchez. Una grata visita. Nos está acompañando en esta hora y de verdad que, de seguro, va a ser de una tremenda bendición para todos. Amén. Así es. Hermana Sandra, no sé si usted tenga por allí o si puede acercar más o al levantar un poquito más la voz o si tiene audífonos mejor. No, entonces álcenos más esa voz porque la necesitamos escuchar con más claridad. Listo. Queremos, de pronto, la primera pregunta es, ¿cómo es su testimonio? Es decir, ¿qué nos puede contar de esa vida pasada? Y qué bonito, ¿cierto? Que uno pueda hablar de una vida pasada. Qué bonito que uno pueda hablar de un antes. Qué bonito que en la vida de uno de verdad esté marcado por un antes y un ahora. Y nos gustaría de pronto escuchar de su viva voz esa experiencia pasada, en ese mundo oscuro, en ese mundo de pronto lleno de tinieblas y con situaciones complejas y difíciles. Amén, hermano Giovanni. La verdad, sí conocí al Señor en un momento muy difícil de mi vida. Yo soy la menor de 4 hermanos y crecimos juntos en lugares allí en Bogotá, en la capital de Colombia, y crecimos con muchas falencias. Crecimos solos con mi mamá y mis hermanos y de verdad que la pobreza era algo que se veía alrededor de nosotros y lo vivíamos. No teníamos buen alimento, no teníamos buen sustento, vivíamos en casas de inquilinatos con personas de dudosas procedencias. Es más, cuando yo era pequeña empezaba a oler de las siguientes alcobas cómo consumían vicio en la misma casa donde nosotros vivíamos. Pues éramos demasiado pobres en extremo, entonces nos tocaba vivir en barrios muy bajos allí en Bogotá. Y la verdad fui creciendo en ese medio, en ese mundo, donde de pronto no tuve ese amor, ese calor, esa humanidad de tener un padre y una madre.
pues mi padre ya nos había abandonado hacía muchos años. Entonces fuimos creciendo sin la falta de ese padre, de ese afecto de una madre, pues que ella tenía que trabajar todo el tiempo. Y cuando uno tiene una niñez tan difícil, por eso es que uno entiende muchas veces a las personas que están pasando situaciones similares a las que uno vivió, donde no tuvo el amor de un padre, el amor de una madre, el consejo de alguien que lo guiara realmente por un camino que lo lleve a uno, como dicen, al éxito, ¿cierto? Sino que más bien lo llevaba y lo traía el día y la noche y fue una niñez bastante difícil. Y así comencé yo a crecer en escuelas, colegios distritales, donde veíamos todo tipo de vicios y cosas. Y comencé a consumir, el primer cigarrillo que yo consumí fue a la edad de casi 9 años, porque me iba a trabajar con una prima y cuidábamos carros en las noches, los fines de semana. Y íbamos y entonces ella era más grande que yo, claro, tenía ella ya como 15 años, yo tenía como 8. Entonces me enseñó a fumar que para no sentir frío, el frío de Bogotá es impresionante y en las noches más y en la calle peor. Entonces así fue como consumí mi primer cigarrillo y ahí para allá ya no dejé de fumar, empecé a consumir drogas ya a la edad de 15 años. Y así fue transcurriendo una niñez bastante y una adolescencia con muchas falencias. Bueno, cuando usted habla de esas muchas falencias, quiere decir que todo ese medio, todo ese entorno, podríamos usar el término, la hizo hundir en el pecado, en la maldad. ¿Y en qué tipo de maldades? ¿O en qué tipo de pecado? ¿Cuáles fueron sus grandes errores, si se puede decir? Hermano, en primer lugar, yo creo que mi más grande error, de pronto la falta de que alguien lo oriente a uno, que alguien le hable, le enseñe, le muestre. Mi mayor error fue que busqué el amor que me hacía falta de ese padre, ese consejo, esa figura paterna, la busqué y empecé muy joven a tener novio, a buscar esa pareja. Y es tanto que yo en la adolescencia, yo quedé embarazada, yo tengo un hijo ya adulto y en la adolescencia quedo en embarazo. Después de mi embarazo, tantas cosas que pasaron, como decir, yo empecé a consumir ya alcohol, empecé a consumir drogas y ya después del nacimiento de mi hijo fue peor. La verdad que como que ya tenía como la libertad de decidir por mí misma, ya tenía que trabajar para sostenerlo, ya tenía otro punto de vista diferente que no debe vivir una niña, una adolescente a esta edad, pero entonces yo por esas cosas, ese mal ejemplo de pronto de lo que vi, de mi entorno, y la falta de verdad de alguien que esté ahí como lo es el papá o la mamá, que estén ahí pendientes del hijo, de enseñarles el camino que deben tomar, entonces me hizo coger la dirección que no debía coger. Claro. Bueno, y a todo esta, ¿dónde bueno, entonces ese historial de vida se encuentra usted con su esposo, nuestro apreciado hermano Fred? Es decir, ¿en qué momento de esa historia triste? Porque todavía no estamos en la vida alegre, en la vida feliz. No, estamos todavía en ese tiempo oscuro de densas tinieblas. ¿Cómo fue ese encuentro con nuestro pastor? Hermano, lo que pasa es que yo empecé a trabajar y donde yo trabajaba vendiendo radios para carros. Allí conocí unas personas que robaban, entonces que con ellos comencé a robar carros, radios para carros en las noches. Yo salía de mi trabajo y me iba con ellos y entonces me empecé a meter como en ese mundo del hurto, de la delincuencia. Y ya estando de más edad, ya tenía como 20 años, cuando decidí irme para el país vecino. Y allí fue donde conocí a mi esposo. Él estaba en una banda, yo llegué con otra. Y entonces allá nos conocimos. Al principio fuimos amigos, empezamos a trabajar juntos. Bueno, que se llame trabajar, por decirle algo así.
a lo que hacíamos, por nombrarlo de alguna manera. Entonces empezamos los dos a hacer lo mismo y allí nos conocimos y ya a los días ya estábamos enamorados. Yo la verdad cuando vi a mi esposo por primera vez le eché el ojo, como dicen por ahí, y quedé, mejor dicho, cautivada con él y empezamos a hablar, ya siendo amigos empezamos con mucha confianza y allí fue donde nos conocimos y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Correcto, hasta aquí. Bueno, pero ¿recuerda usted alguna experiencia de esas circunstancias que vivió que le haya marcado la vida con respecto a Dios? Es decir, ¿en qué momento usted conoce a Dios? ¿Usted tiene un encuentro con Dios? Hermano, cuando yo llegué a Ecuador, yo llegué ya llena, cargada de pecado, donde ya la desesperación, donde la ansiedad, que fue tanto que quise salir, uno empieza a buscar como que la salida por un lugar, por otro, y el enemigo como que empieza a mostrarle también caminos y le dice a uno, camine que por allá es, pero lo que él quiere es hundirlo a uno más. Cuando yo llego a la ciudad allá y conozco a mi esposo y nos conocemos los dos, como que nos unimos, pero para mal. Ya no era un poco lo que yo consumía, ya no era lo mismo que consumía en Colombia, sino que allá me desbordé totalmente. Me hundí en el alcohol, en las drogas, tanto que mi esposo muchas noches se levantaba y yo estaba hasta pensando en quitarme la vida del desespero, de la ansiedad. Y fue allí donde como que Dios puso los ojos en nosotros, porque vio en nosotros algo especial. Y entonces allí empecé como que a buscar, mi alma empezó a clamarle a Dios, a decirle yo necesito algo que me quite esto porque ya las drogas no me hacían lo mismo, yo ya sentía que no tenía a dónde ir, que ya no tenía como que esa paz, que nada me llenaba. Y ¿Cuántos entonces años tenías? tenía 20 años, hermano. Estamos hablando de una niña de 20 años, Sí, señor. joven. Sí. Y había estado ya presa o había ido a la cárcel, nunca. No, hermano, yo solamente estuve en una estación una noche. De resto, no, gracias a Dios, no, no. Con todas esas situaciones, usemos el término eh, jurídico que se usa, con todo el prontuario. Sí. Nunca visitó una cárcel, nunca estuvo presa por tanto tiempo, nunca fue No, juzgada, nunca hermano, fue capturada. no, no, hermano, mire que nunca, pero sí hubo en ocasiones ahí en Bogotá que estábamos quitando de pronto un carro y hubo una ocasión que casi me quitan la vida. Yo vi como las balas me pasaban por el lado, yo estuve corriendo y el día de hoy las personas con las que yo estaba en ese tiempo ya hoy no viven, no están vivas. Entonces es ver cómo Dios lo escoge a uno desde y le permite a uno vivir para hoy, estar aquí contando las grandezas y que Dios tiene un propósito con uno, es una grande maravilla. Es una ¿Cómo fue, grande. cómo fue esa experiencia? A ver, desmenúcela. ¿Cómo fue esa experiencia de las balas, ver las balas? Porque me llama la atención eso, ¿no? Hermano, nosotros estábamos en un edificio en el norte de Bogotá y ya el compañero de trabajo éramos tres. Entonces me decían, bueno, en el mundo me conocían como Marcela, aquí más Sandra. Entonces allá me decían, bueno, Marcela, usted párese allí y estaba yo, allá le llaman como de distraiga al celador que yo hago el resto. Entonces yo estaba ya con otro amigo, yo estaba hablando y haciéndonos los locos que estábamos hablando para que el celador nos pusiera atención a nosotros y no a lo que él estaba haciendo. Mientras tanto uno está mirando al compañero, pero allá está mirando al otro lado y estábamos viendo que eso, el carro se movía, que él no lo podía abrir cuando se disparó la alarma. Vemos que del edificio del lado sale un señor grande, eso sí, un señor corpulento y sale armado y empezó a disparar. Él no miró el nada, sino que vio que le estaban quitando, robando su camioneta. Entonces, cuando empezó a disparar, yo me agaché y mi compañero corrió y yo no sé ni qué se hizo y yo salí corriendo a la esquina. Eso sí parecía, mejor dicho, Correcaminos me quedó en pañales en correr porque corrí demasiado y ya las 2, 3 cuadras nos comunicamos y me recogieron, pero fue el día que yo sentí que Dios me libró.
Hoy sé que fue la mano de Dios que me libró, porque los primeros que estábamos ahí para ser avaliados éramos mi compañero y yo. Y fue una situación muy difícil que Dios nos, de una de las tantas que me recuerdo. El hermano Freddy nos hablaba de que él, es decir, él abona esas virtudes de robar a influencias malignas. ¿Usted también puede decir lo mismo? Sí, claro, hermano, sí, amén. Lo que O pasa sea, es que esa facilidad de robar, él decía que no eran de él, no eran innatas de él, no eran natural, sino que era una influencia maligna. sí, amén, hermano, eso es verdad, porque cuando usted no lo quiere hacer, humanamente usted no lo puede dejar de hacer. Humanamente decir un hombre es que yo voy a dejar de robar y lo voy a hacer es imposible, porque por más que llorara mi hijo, por más que llorara mi mamá, me dijera no salga, no siga haciendo eso, pórtese bien, la van a matar, la van a coger presa, por favor piense. Uno no lo puede hacer, uno quisiera y como que un día, 2 días puede, pero ya hay algo interior que lo impulsa, que usted tiene que alimentar eso que está dentro de usted, ese temor, usted tiene que alimentarlo. Por eso existen las drogas, por eso existen todo este tipo de delitos, porque cuando usted alimenta, cuando usted va y cumple ese propósito de ir a robar, de ir a consumir drogas, usted alimenta ese demonio. Y eso es lo que pasa, eso viene esa ansiedad, viene ese demonio y como que le dice, haga esto, aliménteme, lléneme, y entonces como que uno cuando lo comete, cuando uno hace ese delito, ya como que descansa, como que lo alimentó y lo tranquilizó. Esos demonios le hablan a uno, esos demonios lo impulsan a uno a hacer lo que uno no quiere hacer. Bueno, entonces allá ¿usted alcanzó a ir a España? ¿Fue a Estados Unidos o fue solamente en el Ecuador? Yo solo viajé a Ecuador, pero pues gracias a Dios, ya siendo hija de Dios, pude viajar a España, pero ya como hija de Dios. Bueno, y entonces el encuentro con Dios fue en el Ecuador, me estaba comentando. No, el encuentro con Dios, antes de yo ir a Ecuador, alguien ya me había hablado del Señor. Alguien ya me había mostrado el camino, pero no el camino correcto porque era de otra denominación. Pero entonces no pude seguir, era más mi ansiedad, fue más el pecado que me consumió que seguir. Entonces yo ya sabía que había una Biblia, que habían unos mandamientos, que había una palabra para mi vida. Cuando yo llego a Ecuador, conozco a mi esposo y nos devolvemos aquí a Colombia y mi esposo cae preso. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo, que ya es de mi esposo, entonces allí fue donde yo me sentí acorralada, yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Embarazada, mi esposo en la cárcel, así yo no puedo trabajar, yo no puedo hacer nada. Y fue donde relativamente yo dije, Señor, haz algo. En mi corazón le dije, Diosito, ayúdame, porque ese era el Dios que yo conocía en ese momento. Y llegué un día, aún embarazada, yo consumía. Y como que en medio de mi voladora, en medio de las drogas y todo esto que estaba pasando en mi vida, yo le dije una madrugada, vuelta a nada, deshecha, yo estaba embarazada, mi esposo en la cárcel, todo como que se me cerraba, como que no veía ninguna salida. Yo decía, esto cada vez mi vida está peor. Entonces me senté en una escalera, estaba amaneciendo, recuerdo tanto, y miré al cielo y dije, si usted existe, haga algo por mí. Yo lo necesito, pero yo lo necesito de verdad. Y en esos momentos fue cuando empezó mi esposo el proceso allí en la cárcel, de que él empezó a conocer al Señor, que cuando empezó a reunirse, pues a mí me empezó a llamar la atención de cómo él cambió, porque la verdad, la transformación de mi esposo fue de un día para otro. Él dijo, no lo hago y no lo hago. Y me dijo, ya aquí no vuelva a la cárcel a visitarme, sino trae el registro civil y nos casamos, porque yo me quiero bautizar. Y yo al principio como que yo lo miraba y decía, mi esposo se volvió loco. ¿Qué le está pasando a Freddy? Dios mío. Y vi como lo radical que él era en eso. Entonces yo dije, bueno, yo sé y que existe Dios, yo sé que su palabra es verdadera. Entonces empecé a leer la Biblia, empecé a seguirle la corriente a él y de pronto él tomó la decisión más pronto que yo.
Yo esperé que él saliera de la cárcel, porque yo decía, bueno, usted se porta juicioso allí en la cárcel, usted allá no tiene tentación de mujeres, o sea, allá no tiene la misma tentación de trago, de tener que robar para comer, de tener que sostener sus hijos. No, usted allá está bien, esperemos a que salga. Y esa fue como mi condición. Para cuando él ya salió, yo no entendía muy bien la doctrina, pues yo tenía otras bases, otros fundamentos. Entonces, tener que entender la doctrina para mí de verdad que fue revelación del Señor, porque él me hablaba uno, me hablaba el otro, pero yo no entendía. La verdad, yo no entendía cómo podían ser uno si yo había creído en tres y yo tenía otra doctrina, otro conocimiento. Pero llegó el Señor y como que me pateó el tablero de mi conocimiento y me enseñó que Él era uno y se me reveló y yo dije, me quiero bautizar, pero para ese transcurso de tiempo fueron 2 años. Mi esposo lleva en el Evangelio 17, 18 años, yo llevo menos, yo llevo 16 años, porque fue después que yo decidí bautizarme en el nombre de Jesús y decidí seguir al Señor. Ok, ok. Bueno, y entonces ya usted se convierte, se bautiza, ya usted, podríamos decir, es una nueva vida en Cristo, su esposo sale de la cárcel, él, gracias al Señor, recibe el llamamiento para ser pastor, pero de obra carcelaria, cae en la cárcel. Oiga, y en esa segunda visita, o visita no, sí, situación de caída en la cárcel, es una situación bastante fuerte. Nos comentaba de que él vivió allí unas experiencias terribles, muchas veces quería tirar la toalla porque estaba cansado, porque no entendía lo que estaba pasando, pero que usted ahí fue muy fundamental. ¿Qué nos puede usted decir en esa partecita? Que algo que me llamó la atención que nos comentaba él era que usted lo animaba, pero la manera como él nos contó que usted lo animaba no era ánimo, era una orden. Amén, hermano. Hermano, algo que yo tengo que admirar de mi esposo, por encima de todos los hermanos y por encima de todos los pastores, es de que él realmente ama la obra carcelaria. Él realmente se le metió en las venas el servirle al Señor en las cárceles. Porque cuando yo lo vi por segunda vez llegar a la cárcel, yo lo vi que él se desanimó, yo lo vi que él como que flaqueó, como que dijo, bueno, yo le sirvo al Señor de lunes a domingo porque así era realmente. Le servíamos al Señor de lunes a domingo en las cárceles. De pronto yo no lo hacía con el mismo entusiasmo. Pienso que este periodo que mi esposo estuvo en la cárcel, estos 2 años, fue no solamente para tratarlo a él o para convencerlo a él que realmente ese era su llamado, sino que para llamarme a mí. Porque cuando él salió al ministerio, cuando salimos al ministerio en el evangelismo en las cárceles, él comenzó solo, yo no lo acompañaba, yo no iba, yo decía, eso es para usted, el llamado es para usted, a mí no me gusta, yo ya fui mucho tiempo, como que venía cansada de ver cárcel y yo no sentía. Cuando él cae a la cárcel por segunda vez y estoy yo nuevamente haciendo esa fila allí, yo entendí que Dios me estaba llamando a mí. Entendí como que yo era ese Jonás que no quería obedecer, que Dios me estaba diciendo, este llamado también es para usted, porque usted también salió de lo vil y de menospreciado y esto usted no lo puede callar. Hay mujeres y hay hombres que necesitan de esa palabra de que si yo pude, ellos también pueden. Cuando yo llegué allí al patio y me dice mi esposo, bueno, usted quiere que yo salga de aquí rápido y pues, ¿cuál es el anhelo? Que saliera rápido. Era una situación muy difícil, muy triste. Ver que uno cuando uno está delinquiendo, cuando uno está cometiendo esos errores, uno se lo merece. Uno como que dice, sí, claro, uno sabe las consecuencias que le van a llegar. Si llega a una cárcel, uno está dispuesto a pagarlo. Pero cuando usted se está portando bien, cuando usted está haciendo las cosas bien, cuando usted le está sirviendo al Señor y llegan estas situaciones, uno no entiende. Uno dice, pero ¿por qué si yo estoy bien, si yo no estoy pecando, si yo estoy sirviéndole? Pero a veces el Señor lo quiere llevar a usted a otro nivel. Y eso era lo que quería hacer con nosotros. Porque en ese momento que yo me paré un domingo allí a predicar,
Y me dice mi esposo, empecemos a hacer culto, empecemos a servirle al Señor acá y va a ver cómo el Señor se va a manifestar con su gloria en nuestras vidas y no solo en nuestras vidas, sino en las de las demás. Cuando me paré a predicar ese domingo y yo sentía cómo la gente nos miraba, cómo las mujeres empezaban a derramar lágrimas, estaban ahí los esposos, ellas con su situación, que sé lo que se vive, entendí que el llamado era para mí, que yo había sido ese Jonás que no quería obedecer y que Dios me estaba llamando. Y desde ese día, mi hermano, le sirvo al Señor en las cárceles con amor. Desde ese día dije, Señor, esto es lo que me enviaste a hacer y ahora lo hago ya no obligada, ya lo hago con entendimiento, lo hago que Dios nos envía a predicar y a hablar de sus maravillas y eso fue lo que entendí. Y cuando veía a mi esposo desanimado, cuando veía que él como que tampoco entendía el propósito del por qué él estaba allí, yo le decía, no, Fred, usted, el Señor lo sacó de donde lo sacó porque Él quiere que usted predique su palabra. Predique estando mal, estando bien, pero predique, estando enfermo, estando sano, predique, porque no he visto un pastor ni he visto a ninguno que ame las almas allí presas, que esas almas que están allí agobiadas, que están cautivas por el enemigo, no he visto a ninguno que lo haga como usted lo hace. Así que para adelante, aquí no ha terminado esto, hasta ahora comienza. Y así me tocaba y él entendía que no era yo, que era el Señor el que le decía ánimo, levántese y siga. Eso sí me gustó bastante. Dios mío, Jesús. Bueno, el tiempo se nos ha ido de una manera impresionante, de una manera increíble. Queremos agradecerle de verdad, hermana, por estar con nosotros, por compartir este tremendo testimonio y por atendernos. Bueno, sin más preámbulo, Jorman, sus palabras de despedida, porque el tiempo se pasó. Muchas gracias, hermana Sandra. Dios le bendiga. Gracias por ser ese canal de bendición para todos nosotros, porque nosotros también aprendemos cada día de esas grandes cosas que hace el Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga grandemente a todos los que nos vieron y a los que nos escucharon también. Dios les bendiga. Paz de Cristo. Sus palabras, mi hermana Sandra. Dios les bendiga a mis hermanos y a toda la audiencia. Reciban de verdad grandes bendiciones. Sé que hay alguien hoy escuchando que necesitaba escuchar estas palabras y sé que Dios tiene grandes cosas para usted. Que el Señor les bendiga, hermano Jorman, hermano Giovanni, y muchas gracias por la invitación. Amén, amén, así es. Bueno, que Dios me les bendiga a todos. Paz de Cristo, no se olvide, estaremos de lunes a viernes, de 8:30 a 9 de la noche en tiempo de reflexión. Paz de Cristo para todos. Amén.